Hola, muy buenos días. Conversemos un poco sobre algunos temas que durante estas semanas eh, han ocupado mucho mi atención y que creo que pueden ser de utilidad para muchos de ustedes. Conversemos un poco sobre el lenguaje no verbal y el impacto que tiene en nuestra forma de comunicarnos todos los días y en las relaciones que vamos construyendo con la gente y en la imagen que se van formando de nosotros y en todo lo que vamos cosechando a nivel profesional, a nivel social, a nivel familiar. Es sabido por todos que no nos han formado el lenguaje no verbal, es decir, no sabemos mucho sobre esto de qué comunican mis expresiones de la cara, qué comunica mi cuerpo con esta postura que tengo, con esta forma de caminar que tengo, con esta manera que yo tengo de decir lo que digo en ese tono que lo digo. Pues eso también tiene que ver con el lenguaje no verbal. Para que construyamos una plataforma que nos resulte comprensible para todos, hay que decir que el lenguaje no verbal es todo lo que yo comunico con mi cuerpo sin necesidad de acceder al lenguaje que conocemos, ¿no? Al lenguaje hablado. Por lo cual es un lenguaje basado en los gestos, en las posturas, en los movimientos de mi cuerpo, en las distancias de mi cuerpo y en la manera en que yo administro el tono de mi voz. Dicho esto, por lo que acabo yo de mencionar, notarán ustedes que hay una ausencia importante de este enfoque en nuestro proceso formativo tradicional. Es decir, hemos sido alfabetizados para saber escribir, para saber hablar, incluso para saber escuchar, aunque no mucho, porque el sistema educativo no trabajó tanto la habilidad de escuchar. Por eso hoy tenemos tantos problemas como profesionales en lo relativo a la escucha. Así que somos hoy profesionales en diferentes campos, tenemos experiencias acumuladas de muchos tipos. Sin embargo, nosotros, permítame eliminar, perdón que no lo hice antes, estas notificaciones, porque si no, no nos van a dejar trabajar esta transmisión el día de hoy y yo no quiero que se interrumpa. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí vamos. Etapa y prueba superada. Entonces, les decía que como el sistema educativo no nos preparó para eso, hoy arrastramos una serie de problemas. En otras palabras, somos analfabetos comunicando no verbalmente las ideas. ¿Y por qué digo esto? Y sin que resulte ofensivo para nadie, un viernes como hoy. Bueno, lo digo porque regularmente comunicamos nuestras ideas y se nos olvida que el rostro podría ser todo un poema mientras yo digo lo que digo. Estamos comunicando, planteando una idea y se nos olvida que nuestro cuerpo podría estar adoptando posturas que contradicen totalmente lo que yo voy diciendo en palabras. Se nos olvida por momentos que esta forma en que yo digo lo que digo, el tono en que lo estoy manejando, también crea constructos que crean a su vez una imagen en la cabeza de quien me ve mientras yo hablo. Entonces, como consecuencia de lo anterior, hay que alfabetizarse en el campo del lenguaje no verbal. Alfabetizarnos, aprender a comunicar nuestras ideas, integrando nuestro cuerpo y el manejo de nuestras facultades expresivas a través de él. En las experiencias que hemos construido durante estos 10 años en Enfoque Escuela de Oratoria, nos hemos encontrado con un montón de cosas, señores. Gente muy capaz, con conocimiento vasto, con experiencia acumulada por los años, pero con pésima capacidad de conexión con los demás. Porque resultan pesados o odiosos, porque no generan confianza, porque no caen bien. En conclusión, porque hay algo en ellos o en ellas que no gusta, que no crea clic, que no genera sinergia con los otros. Y también nos hemos encontrado con gente que sí lo crea, sí crea esta calidez inmediata, este carisma inmediato les lleva a vincular con todo el mundo, pero pese a caer bien, pese a ser chulos, pese a ser personas agradables, no generan a su vez toda esta sensación de consistencia, de, si se quiere, de sobriedad, que a su vez se requiere para que sobre ello se pueda tomar una decisión. ¿A qué me refiero puntualmente? Gente que es muy chula, es muy agradable, cae muy bien, pero no sé si puedo ponerle a él la responsabilidad de esto. Pero no hay duda de que una persona tremenda, o sea, un tremendo tipo, una tremenda mujer, pero yo no sé si él va a ser capaz. Entonces, está este perfil de alguien que sí, que a nivel, si se quiere, energético, genera una vibra positiva,
pero que a la hora de proyectar capacidad no transmite esa capacidad. Y hay otros casos, hay gente que luce inexperta, hay gente que luce incapaz desde el punto de vista de dominar habilidades en lo relativo al desempeño de sus funciones actuales. Es decir, tienen funciones, pero no parecerían que tienen la capacidad para manejar esas funciones. Entonces el lenguaje no verbal, en resumidas cuentas, es un campo amplísimo en el que podríamos encontrar mucha información para aprender. Y hoy quería solo reflexionar con ustedes que para hacer esto hace falta desarrollar 4 habilidades. 4 habilidades para entender el lenguaje no verbal. Primera habilidad, la habilidad de leer el rostro. Livio, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso de leer el rostro? Ya le diste un giro al tema, No, estoy hablando de que como es un lenguaje, tiene manifestaciones. Una de esas formas directas de transmitir información que todos tenemos es el rostro. Estoy enojado, frunzo el ceño. Tengo miedo, ondulo las cejas. Me sorprendo, mi rostro se expande, mis músculos se contraen hacia atrás por la sorpresa. Tengo rabia, mi rostro evoca rabia. Tengo tristeza y mi rostro se decae. Siento alegría y hay euforia en mi rostro. Es decir, cada una de las emociones están graficadas en mi rostro. Por lo tanto, si tú eres capaz de identificar lo que yo acabo de hacer, también eres capaz de identificarlo en otras personas. Y por vía de consecuencia, las personas también son capaces de identificarlo en ti. Por lo tanto, si tú vas por la vida como una persona que sonríe poco, que expresa pocas emociones positivas en su rostro, la gente constantemente te está leyendo. Y si te leen, se forma una imagen de ti. ¿Qué pasa cuando llegas a una oficina y te encuentras con una persona con un rostro arrugado y un poco así como inexpresivo en términos positivos? Este tipo tiene un mal día, no me quiere dar el servicio, qué mala onda tiene. Nos formamos una historia, un mundo de historias sobre esta persona porque su rostro nos ha dicho cosas. Entonces lo que andamos buscando es que estemos en control de esta información, que nuestro cuerpo comunique a través de nuestro rostro, que nosotros comuniquemos a través de nuestro rostro el estado emocional que realmente nos conviene para cada circunstancia. Así que una forma de aprender lenguaje no verbal es entrenar la expresión emocional a través de mi rostro. ¿Qué expresiones yo quiero comunicar para generar la mayor cantidad posible de empatía con la gente? Alegría, sobriedad, control, armonía, sosiego. Sí, pero si mi rostro comunica miedo, tristeza, rabia, inseguridad, yo genero eso en quienes me ven y por lo tanto desde ahí me tratan. Así que tengo que aprender a entender esto. Mi rostro está conectado directamente con mis emociones. Si yo me siento de determinada forma, mi rostro va a proyectar esa emoción. Por lo cual, el mundo del lenguaje no verbal nos abre una puerta a otro mundo muy fascinante, pero tristemente poco explorado, que es el mundo de la inteligencia emocional. Si yo quiero dominar bien mi lenguaje no verbal, pues también tengo que entrenar mi inteligencia emocional. Primera habilidad que tenemos que desarrollar, la habilidad de manejar la expresión de la cara. Segunda habilidad, las posturas corporales. Mi cuerpo también va a comunicar a través de las posturas cómo yo me siento en relación a lo que está ocurriendo alrededor de mí. Si me siento identificado con algo, yo pues tiendo a adoptar posturas abiertas y en versión de receptividad. Sí, si no me siento optimista con lo que está ocurriendo alrededor de mí, no me identifico con lo que está pasando, mi cuerpo tiende a mostrar posturas de cierre. Así que no es fortuito que yo cuando me siente cruce las piernas o cruce los brazos o genere un obstáculo estructural físico entre yo y la otra persona mientras estamos conversando. Bueno, es que esa estructura que está entre él y yo es consona con mi bloqueo frente al tema que estamos tratando. Este cruce de pierna coincide con mi indisposición a seguir esta plática contigo o a respetar el punto de vista que tú tienes o mi desacuerdo por lo que acabas de decir simplemente. Así que el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de las demás personas constantemente va informando sobre cuáles son nuestras posturas propiamente frente a la situación que estamos abordando y se expresa físicamente. Un gran pensador norteamericano que merece la pena profundizar en él y en sus aportes, Ralph Waldo Emerson, dijo muchas cosas maravillosas, pero una de ellas la rescato ahora para compartirla con ustedes. Ralph Waldo Emerson decía, detrás de cada acción siempre hay un pensamiento. ¿Esto qué significa? Que cada acción que yo motorizo con mi cuerpo, cada
manifestación física que yo creo con mi cuerpo antes es un pensamiento. Es decir, nuestro cuerpo, nuestras extremidades están al servicio de nuestra construcción mental. Si yo me siento una persona incapaz, yo tiendo a encorvarme un poco, a consumirme o congregar mis extremidades, al mismo tiempo tiendo a hablar bajito y intento ser lo más poco perceptible posible, es decir, pasar desapercibido. Todo coincide con la idea pequeña que tengo de mí, diminuta, construida por la inseguridad que experimento. Entonces las posturas de mi cuerpo dicen cómo yo me siento en relación a mí. Las posturas de mi cuerpo le informan al mundo sobre mi nivel de empoderamiento, mi nivel de liderazgo, mi nivel de fuerza, de capacidad. Informan muchísimo más de lo que podríamos estarnos imaginando. De manera que hay que aprender a entrenar las posturas del cuerpo y también hay que aprender a identificar las posturas en los demás. ¿Qué significados tienen? El tercer elemento para aprender lenguaje no verbal son los movimientos corporales. Están muy cerca de las posturas. Los movimientos corporales tienen que ver con la manera en que yo ilustro con mi cuerpo lo que va ocurriendo en mi interior. Si yo soy una persona que camina pausada, despacio, lenta, es probable que yo comunique una imagen con esto. Si comunico camino muy rápido, voy muy enérgico por la vida, también comunico otra idea de mí. Es decir, mi forma de andar, de caminar, dice cosas de mí. Tú y yo sabemos cuando una persona entra a un salón y esa persona ostenta una posición de liderazgo. Lo identificamos, lo percibimos en su manera de caminar, en su manera de actuar, en sus poses, porque hay poder en sus posturas y también en su forma de moverse. Creemos más en los oradores que usan las extremidades cuando hablan, pero que la usan eficientemente, no solo moverlas por moverlas o repetitivas cuando hablan, sino que ilustran constantemente lo que van diciendo mientras hablan. Y esto genera un reforzamiento a su mensaje porque construye imágenes con los movimientos de su cuerpo. Entonces los movimientos corporales también hay que entrenarlos. Así como un actor en las tablas se entrena para evocar todo el modo de vida de un personaje, los que tenemos la intención de conectar mejor con las personas, tenemos que también aprender a modelar las conductas adecuadas para las circunstancias en las que nos vamos a ver constantemente. La cuarta habilidad que debemos desarrollar son las distancias sociales o proxémica. Es un campo muy interesante, pero igual, tristemente poco explorado. La proxemia no es más que el estudio de las distancias sociales. ¿A qué distancia tú hablas cuando hablas? Me refiero obviamente para con los demás, ¿no? ¿Cómo te perciben los demás? ¿Te perciben una persona distante o cercana? ¿Fría o indiferente? ¿Afable o un poco arisca? Esto no es un asunto menor, esto es sumamente importante. En el management, en el campo de la vinculación con las personas, de dirigir proyectos, de administrar personal, es sumamente clave que la gente te perciba cercana, próxima. No significa esto que no tengamos que tener controles y límites para administrar la relación con los demás. No. Estoy diciendo que una de las conexiones que yo voy a desear crear, y tú también, es esta en la que la gente me pueda ver con respeto, pero cercano. Me puedan sentir próximo, pero con cierto respeto. Es decir, equilibrio en la manera de tratarnos es sumamente vital. Y esto se llama proxemia o proxémica. ¿Verdad que cuando estamos en desacuerdo con alguien no deseamos mucho estar cerca de esa persona? Es cierto, ¿no? Si yo no me siento a gusto con una postura, me distancio. Si no estoy a gusto con alguien y ha hecho una invitación a un lugar, es muy probable que yo decida no ir. Si voy a una reunión y no me siento muy identificado con la persona que la lidera, no es cierto que me voy a sentar muy cerca de él. Es probable que me sienta muy lejos de él. Así que, de nuevo aquí esta reflexión. Las distancias físicas, primero, son distancias emocionales. Es decir, las personas nos distanciamos físicamente de las situaciones y de las otras personas, pero antes se ha producido un distanciamiento emocional o mental. Entonces, ¿por qué cae la proxémica o la proxemia en el campo del lenguaje no verbal? Porque
Cada vez que al hablar con otros marcamos X distancia, estamos mandando un mensaje para bien o para mal. Si este chico se te acerca muy próximo a hablarte algo, mujer, tú podrías percibir algo. Si es tu pareja y te habla muy lejos, también podrías percibir algo. Así que también es un campo que tenemos que entrenar para aprender a conectar de forma más eficiente con la gente. Bueno, y ahí están, son 4 claves imprescindibles para poder crear una relación mucho más eficiente con las personas desde el lenguaje no verbal. Espero que les sea de utilidad en este viernes y que comencemos a mejorar la forma de vincular con los otros a través de un dominio de nuestras capacidades emocionales y nuestras capacidades no verbales. Un fuerte abrazo y si te gustó, pues comparte esto con otra persona para que sigamos creciendo juntos. Bien, hasta luego.